Bien, amigos, tenemos un amigo querido aquí, a Juan Félix, doctor Juan Félix y Espaillat, ginecólogo, obstetra, mastólogo. Vamos a hablar de una de las cosas más comunes que tenemos, la maternidad y la especialidad en enfermedades y eventos fisiológicos de la mujer, porque el parto, la lactancia, son eventos fisiológicos en una mujer. Ahora, el cáncer, su detección, algunas enfermedades que chocan con los embarazos y la necesidad a veces de cesáreas, varían y se colocan en la línea entre lo fisiológico y lo patológico. Le damos la bienvenida al doctor Juan Félix, hijo de un amigo querido, desaparecido, de Iván Félix. Doctor, gracias por estar aquí. Buen día, doctor. Doctor, la estadística de mujeres en el mundo que tienen hijos y que no tienen hijos. ¿Existe esa estadística? No existe. ¿Existe en el mundo mujeres que lactan y que no lactan? No Sí. existen. Existen que lactan y que no lactan. Se puede conseguir. Y existen estadísticas de cáncer de mama en cualquier etapa. No, existen en general. En general. Como diagnóstico. Sí. Vamos entonces a hablar de cáncer de mama. ¿Cuál es la forma de detección del cáncer de mama temprano? Porque dicen que todo cáncer detectado a tiempo tiene una posibilidad de cura. Eso que usted menciona es el principal problema que tenemos en nuestro país, y es que de todos los cánceres que tenemos nosotros, el 30% de los diagnósticos constituye cáncer de mama. Y el problema no es el diagnóstico en sí, es una realidad mundial. El problema que tenemos en República Dominicana es que el diagnóstico es tardío. Dentro de la zona del Caribe, nosotros somos el tercer lugar. Pero hay muchas veces personas que no hacen un hábito del chequeo frecuente, pero también hay que reconocer que a veces falta promoción para esto, o quizás no se les da tanta importancia a que la gente vaya a esto. Entonces, la mayoría de las personas, por falta de acceso al médico o por falta de hábito de hacerse su chequeo frecuente. Mira, quizás sea falta de hábito de nosotros los ginecólogos de pedir la imagen de seno en pacientes jóvenes, que es donde estamos teniendo el incremento. O sea, el ginecólogo sí toma en cuenta esa paciente de 40 años, que lo he establecido hace mucho tiempo, pero cada vez más la historia natural de la enfermedad es siempre, una sugerente o gerente de banco que tiene una hija de 6 años, pobrecita, le dio un cáncer de mama, porque el paciente, la gran mayoría de pacientes ahora ronda 30, 35, 38 años, o sea, está en una edad que ese paciente no piensa que va a padecer una enfermedad maligna. Bien, doctor, a veces uno piensa que es el vulgo, pero a veces pensamos que son los profesores de embriología los que hablan de ello. Y es lo siguiente. Dicen, por ejemplo, el clítoris en la mujer es un pene atrofiado. Y otros dicen, la mama en el hombre es una mama de mujer atrofiado. Esas dos expresiones, ¿hasta dónde son ciertas? Bueno, realmente, en el caso por ejemplo, en el caso del hombre y la mama, ¿quién atiende el cáncer de mama de hombre? Cuando a un hombre en una tetilla de esa le aparece un cáncer que es común, que es posible, ¿verdad? Es común. La casuística de eso es un 1% en epidemiología, sí se ve
y se ven patologías que no son cancerosas, como las ginecomastias, y lo ve el mastólogo. Lo que pasa es que existen dos ¿Quién lo formas. ve? El mastólogo. Ah, ya. Existen dos formas de llegar a la El que ve los dos, ¿verdad? Ve ambas cosas, o sea, ambos sexos. O sea, mama patológica no importa de dónde venga. Bien. Y en alguno de los dos es más grave o más difícil de diagnosticar. En el hombre es más difícil, porque si bien es cierto que como comenzábamos ahora, la paciente joven no tiende a pensar en eso, el hombre no, ni se le ocurre. No sé, ni piensa. O sea, eso no, Siempre no es tarde, ¿verdad? El hombre sí piensa en la próstata, pero no en No su... piensan. Doctor, ¿cuál es la metástasis no normal, no? Regularmente, ¿a dónde hace metástasis el cáncer de mama en mujer? Mama hace metástasis a pulmón, hígado, hueso y cerebro, comúnmente cerebro y pulmón. Bien. Se sabe bien que el punto es cuando no hay metástasis. Claro. ¿Cómo se puede seguir el consejo de chequéate para que haya una detección temprana? ¿Eso es retórica o es verdad? El abordaje realmente, lo que debe ser es, el chequeo debe ser con imagen, no con la autopalpación, que es el enfoque que se le ha dado generalmente en los meses de octubre, que es el mes del cáncer de mama, porque cuando la paciente viene a tocarse, estadísticamente ya la lesión tiene 2 centímetros, y 2 centímetros ya, si es un cáncer, es avanzado. Una niña, pubertad, adolescencia, comienzan sus senos a aparecer. ¿Cuándo debe empezar el chequeo de detección, de que se chequeen su seno y cada qué tiempo? En el caso de esa niña con familiar en primera línea materna que haya tenido un cáncer de mama, colon u ovario a los 25 años. Y en el caso de esa misma niña sin ningún antecedente familiar de estos 3 cánceres a los 35. Bien. Con respecto a el COVID y los embarazos, ¿cómo ha incidido esto? ¿Hay algún tipo, porque tenemos una realidad, todavía el virus, hay gente que está contagiando con él? ¿Una embarazada con COVID amerita algún tipo de trato especial o implicaría esto algún riesgo para el proceso de su embarazo? Mira, la embarazada tiene el problema, por definición, que su sistema inmune está deprimido. O sea, tiene como cambio fisiológico del embarazo, ella tiene que la afecta. Cambio hemodinámico que tienen consecuencias en el COVID por el tema de las trombosis, o sea, de la enfermedad tromboembólica, que son esos pacientes que tú escuchas que le pusieron Clexane, o sea, lo anticoagularon. Sí. La embarazada tiene más probabilidad de hacer eso por su condición de embarazada. Y por elevación del dímero D, que en el embarazo se eleva, pero el COVID también lo eleva a niveles realmente preocupantes. Ahora teniendo las vacunas, o sea, teniendo la mayoría de la población vacunada, pues las complicaciones se han reducido bastante. Lo que sí hay que tener en cuenta es que la paciente que le falten dosis, o sea, que tenga esquema de vacunación no completo, debe completarlo. No importa que esté embarazada. Bien. Doctor, nosotros entramos al Hospital Gautier a finales del 58. Y había una costumbre, como los estudiantes de los primeros años no debíamos de bregar mucho con patología, nos utilizaban para hacer servicio en áreas que no hiciéramos mucho daño por desconocimiento, como por ejemplo la ambulancia. Y un trabajo que tenían que hacer los practicantes de ambulancia era recoger del médico encargado del servicio ese día todos los pacientes que ingresaban al hospital con su diagnóstico en un formulario que mandaba Salud Pública para reportarle a Salud
los ingresos a los hospitales. Esto se hacía en todos los hospitales del país, todos los días. Y usted podía determinar, allá en salud pública, sumando fácilmente los diagnósticos más comunes. Hoy encontramos dos cifras que nos las dan dos organismos del Estado, pero desgraciadamente no es en medicina. Uno dice, el director de aduanas, que en un año ellos despacharon 30,000 furgones y coincidencialmente aparece en la Superintendencia de Bancos que publican 30,000 cuentas abandonadas. Son datos de la economía que no tenemos en medicina, sino que nos hemos involucionado en medicina. Hay cosas que no tenemos. Realmente, ¿cuántas mujeres usted piensa que hoy están padeciendo de cáncer de mama en la República Dominicana? No, bueno, como comentábamos hace rato, dentro del Caribe nosotros estamos en el tercer lugar. Ahora, a nosotros nos representa, o sea, el dominicano se comporta igual que la población en general y representa el 30% de los cánceres diagnosticados. El 30 parece mucho, pero es de la enfermedad neoplásica que se diagnostican, de todos los cánceres. De todos los cánceres, el 30% es mama. De todos el los problema de cánceres aquí es que se llega tarde. ¿En todos los cánceres o en la mujer? No, o sea, de todos los cánceres femeninos. En los cánceres de la mujer. El 30 es como la próstata en el hombre, es un 30. Es la próstata, exactamente. Es la próstata del hombre. ¿Y cómo ha evolucionado los tratamientos para el cáncer? Porque yo veo que todos los días menos mujeres mueren. ¿Qué tanto es que a tiempo, que diagnosticarse a tiempo, que los tratamientos funcionan? ¿Sigue evolucionando? Es que en el caso de la mama, el problema, o sea, los tratamientos funcionan bien. El problema es, lo que no se logra, o no se ha logrado con gran efectividad aquí, es que los diagnósticos deben ser en estadio 0 o estadio 1, para que sea como dice el doctor, que el haber llegado tan temprano, el tratamiento sea curativo. Doctor, el mastólogo ¿es seno o es cáncer de seno? Porque nosotros tenemos que un cáncer tiene cirugía, radio y quimio. ¿El mastólogo es que hace el protocolo de eso o es un cancerólogo? El mastólogo hace solamente, o sea, desde el punto de vista quirúrgico, enfermedad en la mama, sea enfermedad benigna o enfermedad maligna. No hace esquema de quimioterapia ni radioterapia. Eso lo hace el oncólogo clínico. Doctor, un problema económico de la clase médica es que el costo de la vida los obliga a buscar más ingresos. El médico también está sujeto a los problemas económicos. No es verdad que el médico está boyante. Un médico aquí no tiene para comprar un carro, no tiene para comprar un consultorio, no tiene para comprar un viaje para un congreso, pagarlo él. Es decir, hay muchas cosas que no puede hacer. Entonces lo que hace es que se sienta a ver cómo buscar otros ingresos. Y algunos de los que han encontrado es lo siguiente. Un cirujano general que hace una mastectomía, le quita un cáncer a una mujer de un seno, la mujer queda. Ahora, ese médico no es el que reconstruye ese seno, sino otro médico. Y a veces, cuando el médico general hace esa reconstrucción, el plástico piensa que lo está invadiendo. ¿Realmente es así? Sí, lo está invadiendo. En el caso del trabajo oncológico, la paciente que califique y así desee hacer la primera parte de su reconstrucción, pues debe hacerse, pero a sabienda de que posteriormente debe ir al plástico o a cirugía oncoplástica,
para la reconstrucción Entonces, definitiva. usted me está diciendo que el cirujano plástico es un tipo de James Bond, que él tiene derecho, el oftalmólogo no puede operar párpados, sino lo tiene que operar el plástico. El otorrino no puede arreglar un tabique nasal, lo tiene que hacer el plástico. El dermatólogo no puede rellenarte de botox, lo tiene que hacer el plástico. Entonces, el plástico del seno, el abdomen, quiere decir que el plástico es el James Bond de la medicina. El plástico está en todo, ¿Es así? aparentemente, sí. ¿Y cómo es que ellos saben tanto que pueden tocar un tabique nasal más que un otorrino? No, lo que pasa en el caso de la cirugía plástica es que el Ustedes entrenamiento, mismos, los ginecobstetras están arreglando vulva. pero el entrenamiento del plástico principalmente son quemados y entonces ya al final ellos se orientan a la parte estética. Adelante. O sea, ellos hacen mucha reconstrucción. Sí, yo vi un exitoso ginecobstetra que ahora se está dando más fama ahora como reconstrucción vaginal, es decir, Sí, es una subespecialidad, sí, claro. Eso es una subespecialidad, es decir, o es quizás a través del mismo proceso él se va identificando, ese profesional se va identificando con lo necesario para llevar a cabo ese proceso. No, no, O lo sabe desde un principio. No, pero tiene que formarse, o sea, tiene que adquirir el conocimiento para hacerlo. Sí. En el caso de lo que estábamos hablando, de Sí. la reconstrucción del plástico, lo que pasa es que cuando el cáncer de mama ya es operado y ese paciente recibe el esquema de radioterapia, que suele rondar las 31 radios, ese tejido que queda es quemado. Por eso es que el idóneo para manejar ese tejido es el cirujano plástico. Sí. Mire, Doctor, en el caso de las haitianas que vienen ya en el 9º mes a parir aquí, ¿qué problema puede tener una embarazada que no se haya chequeado en el preparto? Es decir, que se haya pasado 8 meses sin chequearse y aparece en maternidad con dolores y a veces hasta con ruptura de fuente y el médico que lo recibe no tiene ninguna información de esa persona. Ni Mire, sonografía ni nada. Ese es un verdadero problema cuando llegan tan tarde. Porque esa paciente, uno piensa en malformaciones desde el punto de vista fetal, en la falta de información de manera inmediata, pero no menos importante que de esa paciente no se conoce, es esquema de vacunación. O sea, tú no sabes qué vacuna tiene, en consecuencia no sabes cuáles van a ser las malformaciones, si tuvo rubeola estando embarazada, no sabes si un paciente HIV positivo y demanda que el que vaya a recibir sea parto vía vaginal o No cesárea. sabe nada. No saben nada. O sea, el riesgo es... Y entonces tiene una limitante del idioma para poder comunicarse además. Doctor, mucha gente no sabe cuál es la razón, porque muchas madres nacen, tienen a la misma fecha de nacimiento de las hijas. Y es que el médico, cuando están cerca de la fecha del nacimiento de la madre, fijan la cesárea para que nazcan el mismo día. Yo pregunto, ¿qué cantidad de cesáreas se hacen por necesidad y qué cantidad de cesáreas se hacen por comodidad? La tasa de cesárea debería ser un 10%. Por necesidad. La necesidad está establecida en un 10%. Pero en la práctica, pues bueno, ya eso es individual. O sea, como la mayoría de las indicaciones de cesárea son indicaciones relativas, o sea, a juicio facultativo, pues es muy singular, va a depender de cada... los embarazos, o sea, los partos naturales, son... que están muy de moda ahora. Están muy de moda. Sí. No son muy traumáticos. Pero ¿cómo trauma- de moda? Espérate, porque aquí el problema que hemos tenido siempre es que la gente induce, aquí la gente le pone hasta la fecha que quiere su parto. Bueno, ahora no, ahora la paciente... Y dicen aquí que los médicos inducen a que la gente se haga cesárea, la mujer y no los partos naturales, por no esperar la noche entera y todo eso. ¿Eso cambió? Ahora lo que está de moda, por lo menos en la paciente, es el parto. Sí, pero... O sea, como hubo una época en la que la paciente pedía la cesárea, ahora la paciente...
y del parto. Pero, ¿y a qué se podría estar debiendo eso? Quizás alguna corriente naturista o quizás alguna Esa gente... orientación que hay ahora en la sociedad de comer mejor, vivir más saludable. Parí mi muchacho yo. Sí. Esa Pero mire, orientación a mí me global hacia dijo eso. un colega suyo que realmente la cesárea reduce mucho el riesgo de demanda. Porque la cesárea evita muchas complicaciones. Eso es un hecho que nosotros los médicos... ¿Es preventiva la terapia? Sí, porque el problema en la obstetricia es que cuando el problema ya se presentó, o sea, si hay un sufrimiento fetal y tú dices, bueno, vamos a operarla porque tenemos una bradicardia fetal, una taquicardia, ya el problema está. Tú lo que vas a hacer es detenerlo, pero ya se te presentó. Todas las mujeres ARS pagan igual la cesárea que el parto. Las ARS no lo pagan. ¿Cómo es, perdón? No lo pagan igual. No tiene el mismo precio, el mismo valor. No. ¿Quién lo tiene? La cesárea es más cara. La cesárea paga un poquito más. Pero tienen que pedir autorización a las ARS para hacer algo. No, en el caso de la obstetricia no. Doctor, en España la población ha bajado mucho porque la española ha dejado de parir. ¿Cómo anda eso en Santo Domingo, en República Dominicana? ¿Las dominicanas han dejado de parir? Las dominicanas se comportan de dos formas dependiendo ¿Cuál es el número de hijos que la dominicana media quiere tener? Depende vamos a tener un nivel grupo. económico, medio. El nivel medio, 1. 1. No es 2. Ya No, ca- es 1. Dime, Carlos. No. Que si hay un perfil determinado de mujeres que pueden no ser aptas para partos o no ser aptas para cesáreas. Es decir, No, por para cuestiones cesáreas de son edad, aptas todas. fisionomía. Todas. Todas son aptas para cesárea. O sea, todas califican. Toda mujer si tiene la indicación, se le puede hacer cesárea. Pero no todas las mujeres califican para parto. ¿Y cómo es eso? O sea, fisionomía, contextura física o qué puede incidir en que una Anatomía mujer- de su pelvis es o sea, que dimensiones, que el bebé no pase, porque el bebé sea muy grande o el estrecho de la pelvis sea muy pequeño. Esa es la razón principal. Malformaciones de tipo cardíaco, o sea, indicación materna, alguna condición de la mamá que impida Ok. que ella tenga parto, o indicaciones fetales. O sea, por ejemplo, una mujer hipertensa no puede ser, tiene todas las posibilidades de no ser candidata a un parto natural. Puede tener parto natural, sí, la hipertensa. Y la preclántica también. Bien. La ligadura de trompas es común. Sí. Lo pagan los seguros. Sí, la pagan, sí. La ligadura Sí. no es ilegal, ¿verdad? No es ilegal. No es ilegal. Sí. ¿Pueden ligarse una trompa una mujer porque le evita el seguro después de pagar partos? Sin embargo, la aseguradora no paga ningún método anticonceptivo, solamente en el Y caso se de la corta, ligadura. se corta o se amarra. Se amarran y se cortan las dos cosas. Porque el Y- que amarra es retroactivo, se revierte. Sí es importante mencionar que el 1% de los pacientes esterilizados de punto de vista global se recanalizan y se Y embarazan. recanalizarlo es posible. A No, veces. eso, la tasa de éxito es muy baja, doctor. Una, La tasa de éxito de la recanalización quirúrgica es muy baja. O sea, No. y no hay que meterle algún tubito para recanalizar. No, pero o sea, lo que quiero decir es que ese procedimiento se ha dejado de lado por la baja tasa de éxito. En casos así, lo que se usa... Colapsa totalmente. Lo que se usa es la implantación, o sea, la fertilización in vitro. Porque el obstetra cuando esteriliza, hace el amarre, corta y además quema toda la fimbria. O sea, se daña todo ese tejido con la intención. O sea que es imposible prácticamente que una mujer se embarace después de hacerse eso. De forma natural, no. O usando ese método. No, porque tampoco. dicen que hay mujeres que se hacen ligadura de trompa que pueden quedar embarazadas. No, y puede quedar embarazada sin ella hacerse nada, pero el porcentaje es un 1, o sea, es muy bajo. Bien. Doctor, vamos a darle las gracias porque los temas son muchos y son... Vamos a... Antes de irse,
el cáncer de anexos, es decir, no de seno, útero, ovario. ovario, es muy común. Acá todavía tenemos el problema, aunque ha mejorado mucho, el de cuello uterino sigue siendo común. Y el de ovario en sociedades desarrolladas, o sea, en países del primer mundo. Pero el de cuello uterino, que ya por fin, aquí están llegando la vacuna, la que tiene los 9 serotipos, nada más teníamos la que tenía 4. Aún con la vacuna ha mejorado mucho, el problema es que la vacuna la accesa, aunque es un gran grupo de la población, pero realmente, es cara. Dada la realidad financiera de nuestro país, si lo llevamos a porcentaje... ¿Cómo se llama esa vacuna? Gardasil. Digo, pero ¿cómo? ¿Ese contra qué? Contra el VPH, el papiloma humano. Esa es la que vale como 13 o 15 mil humano pesos. Y son más de una dosis. ¿Precursor del cáncer o es cáncer ya? ¿Cuál? El papiloma es precursor es el precursor de cáncer de cuello uterino. Toda esa vacuna que se recomendaban poner desde cierta edad, creo que desde los 12, 13 años. La del VPH se pone, esa es la edad La idónea. primera dosis desde esa época, desde esa edad, y la segunda es el mismo, 6 meses. Sí, es correcto. Son 3 dosis. Son 3 dosis. Y usted la recomienda, y esas llamadas que le hacen a uno de niñas que no se la pusieron y que ya pasaron 15, 16, 17, 18 años, ¿se la deben de poner? Ahí lo más importante es si tuvo relaciones o no. Si no ha tenido relaciones, no tiene ninguna contraindicación. Y si tuvo relaciones, Y si tuvo relaciones, que le cruce los dedos de que no se haya con... debe colocársela igual. Pero el problema con el papiloma es que su casuística es tan alta que la paciente que tuvo relaciones ya se considera potencialmente infectada. ¿Hay alguna posibilidad de que un óvulo y un espermatozoide se fecunden fuera del lugar que normalmente se fecundan? Es decir, por ejemplo, cuando dicen la cavidad abdominal, ¿qué es eso? Un embarazo abdominal, sí, eso pasa. ¿Y ahí se encuentra qué? O sea, sucede digo, en los casos, yo solamente he visto ese tipo de embarazo, cuando el esperma se encuentra con el espermatozoide, pero normalmente, o sea, que no se implanta en cavidad endometrial. En el útero, sino en el abdomen. Se implanta Y en el anda abdomen. suelto en banda ahí. Pero lo que suele llegar a 8 o 9 semanas. Solamente. Sí. No va más de ahí. No avanza más, se hace el Porque diagnóstico y hay que operar y sacar. Y hay placenta ahí. Depende a qué edad gestacional lo diagnostique, pero 8 o 9 semanas no. Bien. Doctor, gracias. Gracias, Doctor Juan Félix Espaillat, ginecólogo, obstetra y mastólogo. Está en Corazones Unidos, ¿verdad? Sí. ¿Y dónde más? En el centro de obstetricia y ginecología. Bien, gracias, doctor.